que nada, agradecer profundamente la invitación. Es realmente un placer y un honor estar acá acompañándolos. Y como decía Ángela, en el 2017 vine a un evento organizado por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual y ahí me llevé como regalo una preciosa ley que Colombia había publicado en el 2017, a través de la cual las instituciones académicas podían crear startups, spin-off, etcétera, sin ningún tipo de restricción. Es una ley de solo 5 artículos y cuyo 6º artículo era publíquese, y me fui muy contento con esa ley. Traté de que Uruguay la copiara, pero no lo logré. Pero bueno, hoy veo la evolución y realmente es admirable lo que están haciendo y me encantaría formar parte del ecosistema de Bogotá. Hoy, sin embargo, les quiero hablar un poquito diferente de lo que hemos venido viendo. Yo soy director del Instituto Pasteur de Montevideo. Es un instituto que tiene como misión hacer ciencia fundamental, ciencia guiada por curiosidad en el área de la biomedicina, de una sola salud, y que tenemos como leitmotiv ciencia que cambia el mañana. Y ahora vamos a ver si es cierto que estamos cumpliendo con nuestra misión o no. Y mi desvelo en los últimos 8 años ha sido realmente que la ciencia y la innovación sean realmente un pilar de desarrollo para una economía del conocimiento. Y para eso creamos en nuestro propio instituto un modelo que nos permita tratar de transformar los descubrimientos del laboratorio en startups de bases científico-tecnológicas y poder valorizar el conocimiento. Así a grandes rasgos, entonces voy a hablar de por qué los países, y esto creo que es muy importante para Sudamérica, obviamente esto en el mundo desarrollado ya hace 100 años que lo saben, tienen que preocuparse de la innovación, y en particular yo quiero hablar de por qué la innovación en ciencias de la vida, que creo que es lo que va a ser el siglo XXI. Algunos casos de estudio: Israel, Singapur, que ya lo vimos ayer, y después contarles el modelo nuestro del Laplace Venture Builder del Instituto. Este es el Uruguay con que yo sueño, con que nosotros soñamos en el instituto y donde nos gustaría estar dentro de 15, 20, 25 años. Dentro de las 10 economías más pujantes, más innovadoras, con economías dentro de los países que tienen las economías más innovadoras. Esto es del 2021. En el 2021 estaba primero Corea del Sur, segundo Singapur y después todos los otros 8 países de Europa. Cambió un poquito, vimos ayer que ahora está primero Suiza, después Singapur, y ahí las cosas cambian año a año, pero siempre son los mismos 10 jugadores. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Qué es lo que los diferencia? Y muchas veces cometemos el error de pensar, estos países son ricos y por eso hacen ciencia, tecnología e innovación. Y es exactamente al revés. Son ricos porque hacen ciencia, tecnología e innovación. Este es un estudio que nos presentó un colega argentino hace algunos años, Fernando Stefani, donde lo que él analizó fue cuánto invertían los países de su Producto Bruto Interno en ciencia, tecnología e innovación y cuánto, 15 años después, cuánto crecían en el PBI per cápita de los países. Y la gráfica está clasificada en colores: en rojo más de $30.000 de crecimiento 15 años después, per cápita; amarillo de 15 a 30.000, verde de 10 a 15.000, azul de 5 a 10.000, violeta ya estamos en el ruido, y Uruguay lo pusimos como un casito de estudio. Lo que claramente se ve acá es que si los países logran de forma consistente durante periodos de 15, 20, 30 años invertir por encima del 2%, un poquito de su Producto Bruto Interno en ciencia, tecnología e innovación, el sistema les devuelve con un gran crecimiento en el producto per cápita. Tenemos algunos casos, por ejemplo Noruega, que no cumple con esa regla. Noruega tuvo un crecimiento exponencial muy marcado, a pesar de que no invertía mucho en ciencia, tecnología e innovación. Esto porque coincidió con el descubrimiento de la gran fuente de petróleos en Noruega. Y ojalá a Guyana, nuestra vecina Sudamérica olvidada, que ahora está pasando este mismo evento, que ha descubierto una gran reserva de petróleo, logren hacer lo que hizo Noruega. Noruega, todo lo que sale del petróleo lo está invirtiendo en un fondo que solo tocan los intereses para invertirlos en educación, ciencia, tecnología e innovación, asegurándose el futuro del país. Por debajo del 1%, básicamente entramos en la zona del ruido, y ahí estamos todos los países de Sudamérica.
No me animo a decir de LATAM porque México creo que está distinto y hay alguna excepción. Pero todos los países de Sudamérica invertimos menos del 0,5, 0,6% del Producto Bruto Interno en ciencia, tecnología e innovación. Y por eso nuestros crecimientos son siempre muy magros. Después tenemos otros problemas. Si nosotros miramos los países desarrollados, el porcentaje de inversión en I+D público versus privado es exactamente al revés. Un 70% es privado y un 30% aproximadamente es público, comparado con los países de América Latina, donde el 90%, el 70%, 80% es público y el privado casi que no juega. Singapur está exactamente como Israel, 80% privado. Ya dieron vuelta la torta. Pero además, fíjense este otro problema que tenemos. Número de investigadores por 1000 habitantes de la población económicamente activa. Los países desarrollados tienen al menos 10 veces más que los países que aún estamos tratando de no ser más atrasados. ¿Y eso a qué nos condena? Como los privados no invierten en ciencia, tecnología e innovación, los investigadores no logran insertarse en empresas. Y por tanto las empresas de nuestros países, dejo a Colombia al lado por lo que aprendí en estos días, no son empresas innovadoras, no son empresas que se reinventan permanentemente, porque no tienen en su matriz de trabajadores a los científicos. Entonces, invertimos poco, invertimos mal y no logramos conectar al mundo privado con el mundo público. Al menos eso es muy fuerte en nuestro país. Nosotros actualmente estamos viviendo la cuarta revolución tecnológica. Un profesor de Economía del Desarrollo nos enseñaba que Uruguay se perdió 2 revoluciones tecnológicas, la segunda y la tercera, y estamos tratando de no perdernos la cuarta, que es la revolución del conocimiento, que clarísimamente va a estar signada por la convergencia de tecnologías digitales, físicas, pero biológicas. El rol que tiene la biología, la medicina en el siglo XXI es muy marcado. Ayer estaba el comité de la FDA aprobando por primera vez los estudios de edición génica en humanos. Eso va a ser una revolución tremenda para la cura de enfermedades que hasta ahora son absolutamente intratables. En este libro, Ricardo Pascale, que es un economista muy importante de Uruguay, decía del freno al impulso, una propuesta para el futuro, para el Uruguay del futuro, y nos enseñaba que ya en 1911, un economista, Schumpeter, que no recibió el premio Nobel, pero lo debería haber recibido, ya se dio cuenta que los países que se desarrollaban no era porque eran ricos en recursos humanos, en recursos naturales, porque tuvieran más o menos territorios, etcétera, sino que básicamente la clave del desarrollo era cuál era la capacidad de innovar que tenían esos países. Y esto fue 100 años atrás. Nosotros todavía en Uruguay no logramos que los gobiernos entiendan la importancia de invertir en ciencia, tecnología e innovación. Entonces la pregunta desafiante de este libro es cuál es la alternativa que tiene que tomar Uruguay para no seguir alejándose del mundo más dinámico y más próspero. Y básicamente es determinar cuáles van a ser las principales fuentes de ingreso que Uruguay se va a dar, y esta pregunta vale para casi todos los países de América del Sur, en los próximos 20, 50 años. Pensemos, levantemos la cabeza y pensemos a 20, 50 años. Y básicamente tenemos 2 posibilidades. Seguir vendiendo materias primas que se van agotando, que además el precio lo pone el que las compra, y que tienen muy poco valor agregado, y que además son muy poco amigables estos modelos extraccionistas con el medio ambiente, con el ambiente, o tratar de evolucionar hacia la valorización y la venta de conocimiento, y la creación entonces de compañías de base científico-tecnológica donde dejemos de exportar recursos humanos altamente capacitados y empecemos a exportar los productos producidos o los prototipos producidos por estas empresas. Si logramos entonces incrementar nuestra riqueza, después nos tocará ver cuál es el mejor modelo para redistribuir la riqueza y generar un desarrollo sostenible y sustentable, que por suerte en español son 2 palabras diferentes con conceptos diferentes, para toda la sociedad y tener una sociedad más justa y más inclusiva. Siendo los casos de estudio, y particularmente ahora que están en guerra y no porque esté a favor de Israel en esta guerra tremenda donde uno no puede tomar nunca partido por nadie, creo que Israel sí es un caso muy interesante de estudio porque en el lugar donde produjeron
el efecto del conocimiento y la revolución tecnológica es muy importante. Y yo creo que esta frase dice mucho. Cuando uno depende de las materias primas y de las energías no renovables, cada vez tiene menos de ellas. Sin embargo, cuando uno usa el conocimiento, cuando uno genera conocimiento, cada vez tenemos más. Eso básicamente nos impulsa a generar ecosistemas potentes, robustos, que nos potencian. En 1984 Israel estaba sumido en la pobreza, 450% de inflación, producían cítricos en un lugar muy cercano al desierto, un desastre, y se transformaron en 15 años, 20 a lo mucho, en ser uno de los principales países exportadores de conocimiento, generadores de conocimiento, primer países en tener startups per cápita, ahora desplazados por Singapur, porcentaje de GDP dedicado a la investigación y desarrollo durante mucho tiempo a la cabeza, con 4,5% de inversión durante muchos años, eso incluso en la crisis del 2008 lo duplicaron, etcétera, etcétera, etcétera. 360 multinacionales que fueron a hacer I+D a Israel. Eso es un logro sin precedentes. Y esto es muy importante. Del total que invierte Israel, el 86% lo invierte el sector privado, pero el 50% son capitales extranjeros. Es decir, Israel logró que incluso empresas extranjeras vayan a hacer investigación a Israel con recursos de otros países y los desarrollan en Israel. Y Israel tiene regalías. Ayer aprendimos mucho de Singapur, creo que es un caso interesantísimo para estudiarlo, es uno de los 2 gigantes asiáticos que está encabezando la lista de países más innovadores, y esto está en un blog donde el primer ministro en el foro el primer foro ministerial decían: nada de lo que tenemos es natural o pasó porque sí. Lo que tenemos que tener claro es que lo que pasó en Singapur fue pensado, fue articulado y fue impulsado y sostenido durante toda su vida, que son muy cortas, 50 años. Y ellos decían, este programa, pensar bien y diseñar, fue una de las razones para el viaje triunfal de Singapur desde el tercer mundo hacia el primero, y será crítico para que el país se siga transformando y permanezca como una ciudad sin precedentes en el mundo. Ya están pensando en la economía del futuro. Están muy bien posicionados y están pensando a futuro. Y estas son básicamente las lecturas que nos quieren dejar. Y si uno mira, las hemos recorrido durante estos 2 días, me gustaría detenerme particularmente en esta: adquirir y utilizar conocimientos profundos, tener mucha educación y gente muy bien formada. Y por otro lado, la estrategia país, un país para los negocios, un país innovador, un país para los talentos. Creo que eso dice mucho de lo que ha hecho Singapur. Y yo decía, el Instituto Pasteur tenemos ese leitmotiv, la ciencia que cambia el mañana. Eso será así si el Instituto Pasteur logra lo que pocas instituciones académicas han logrado en América del Sur. En América del Sur conocemos muy bien este círculo de la investigación y la creación de conocimiento a través de fondos competitivos, de una idea, generar investigación y diseminar el conocimiento. Pero hacemos muy mal la transferencia de conocimiento desde los laboratorios hacia el mercado y creamos muy poca riqueza a partir de los descubrimientos que hacemos en los laboratorios. Entonces, si realmente el Instituto pretende que la ciencia cambie el mañana y que la ciencia sea un motor del desarrollo de un nuevo Uruguay donde sea una sociedad más justa, más inclusiva, más equitativa, entonces nos tenemos que animar a saltar para este otro lado. Y para eso, lo primero es aprender que el orden importa, como dicen en Israel. Primero, proteger el conocimiento con propiedad intelectual, y segundo, podemos publicar y diseminar el conocimiento. Pero si hacemos al revés, entonces no podemos proteger el conocimiento, no podemos desarrollar startups de base científico-tecnológica, no podemos valorizar el conocimiento, como muy bien lo explicaba Ben en la charla de ayer. ¿Qué es lo que pretendemos entonces en el Instituto? Animarnos a ir desde la buena ciencia a la sociedad, al mercado y al mercado global, porque Uruguay prácticamente somos 3 millones de habitantes, somos la tercera parte de esta ciudad, así que imagínense que no tiene sentido pensar en compañías para uruguayos. Queremos pensar en compañías para el mercado global. ¿Qué queremos hacer? Escalar proyectos de investigación excepcionales, apoyándonos en el ecosistema del Pasteur, pero no solamente en los investigadores del Pasteur, sino llamados internacionales, y generar empresas de clase mundial. Es un lindo sueño.
Entonces, el Lab Plus Venture Builder se define como un espacio para generar oportunidades, para crear y desarrollar empresas de base científico-tecnológica. Lo único que les pedimos, nosotros queremos trabajar con conocimientos disruptivos que estén protegidos por propiedad intelectual, porque si no desde Uruguay es muy difícil, y obviamente nosotros trabajamos en ciencias de la vida, algunos lo traducen como biotecnología, pero el término correcto es ciencias de la vida. Tenemos dos preguntas. ¿Se puede en Uruguay? Nunca se ha hecho, por tanto no sabemos, es una prueba de concepto. ¿Y por qué el Instituto Pasteur de Montevideo? Uruguay tiene ventajas comparativas con respecto a algunos otros países del vecindario. Somos un país muy estable, somos un país tranquilo, somos un país muy bien posicionado en cuanto a términos de paz, de democracia, de baja corrupción. No estamos pasando el mejor momento, pero bueno, tenemos índices de prosperidad relativamente buenos, los índices de distribución de la riqueza nos dan relativamente bien con respecto a otros países de América Latina, pero como bien dijeron ustedes, nos da muy mal si nos comparamos con esos 10 países con el que empecé la charla. Uruguay se ha definido a sí mismo como un hub para la innovación regional. El gobierno tiene un programa que se llama Uruguay Innovation Hub, quiere decir que está apostando a ir hacia ahí, por ahora faltan acciones concretas, y tenemos presencia de algunas empresas internacionales importantes que han decidido apostar por Uruguay. ¿Por qué el Instituto Pasteur de Montevideo? Porque hoy ya es un centro consolidado, reconocido, forma parte de la red internacional de institutos Pasteur que dependen de Pasteur París, es decir, dependemos filosóficamente, no económica ni políticamente, pero sí formamos parte de una red de 33 institutos Pasteur y hacemos investigación de buena calidad, se publican papers interesantes, los jóvenes se forman muy bien y somos muy dinámicos, somos una fundación sin fines de lucro, no nos regimos en el derecho público, sino en el derecho privado, eso nos da muchas agilidades, muchas ventajas. Tenemos un lindo edificio con unos 10.000 metros aproximadamente dedicados a espacios de laboratorio y espacios de innovación y 350 personas que trabajan día a día, esperamos tener más a partir del lanzamiento de este proyecto. ¿Cómo esperamos que funcione este proyecto de crear empresas en base al instituto? La idea es identificar en etapas tempranas proyectos científicos que tengan un gran potencial de solucionar un problema del mercado, de la sociedad, y que tengan un gran potencial económico. Pero la idea es crear equipos multidisciplinarios sin tener que transformar a los científicos en empresarios. No queremos transformar a los científicos en empresarios. Queremos que los científicos aprendan a conectarse con el mundo privado, con el mundo de los negocios, pero haciendo lo que saben hacer, que es hacer ciencia. Hacemos llamados internacionales, los publicamos en Nature Jobs, tenemos muchas propuestas que llegan de todas partes del mundo y de toda parte de América. Y la idea es combinar las capacidades del Instituto Pasteur, de ese centro de investigación biomédica, con un fondo de inversión privado que ya está conformado de 25 millones de dólares, que estamos cerrando ahora el primer capital call por 5 millones, de un primer llamado de 10 millones. Y básicamente el Lab Plus va a aportar herramientas y contactos necesarios para transformar un descubrimiento científico en un modelo de negocio exitoso. Y utilizando los mismos conceptos que ayer Ben nos decía en su charla, la idea es entender que los inversores no son cajeros automáticos que nos dan plata y nada más, y que además son excelentes mentores. Por eso queremos crear equipos multidisciplinarios y co-crear junto al equipo de investigadores equipos multidisciplinarios. Estas son verticales de trabajo, pero son a modo de ejemplo. Básicamente todo lo que sea trabajar en el marco de una sola salud, salud humana, salud animal, salud ambiental, está dentro del scope de Pasteur, por tanto está bienvenido para nosotros. Esta es un poco la estructura, donde lo único que me interesa remarcar, esto es cómo está armado, pensado el Lab Plus, es que nosotros nos ponemos en pie de igualdad el Instituto Pasteur de Montevideo, un instituto académico que hace ciencia con un fondo de inversión de alto riesgo. Y esta frase de Ben me gustó mucho. Ellos no los vemos como simples cajeros, sino que los vemos como inversores, como amigos y como mentores. Y básicamente hay un comité de inversión donde están los inversores y donde está el Instituto Pasteur en minoría. A su vez hay un general partner, está la estructura en Delaware, en Estados Unidos, y van a haber compañías. El modelo que elegimos para trabajar y tratar de que el proyecto sea satisfactorio para los inversores y para el instituto, que como bien dijeron, tomamos acciones de cada empresa,
es adaptado de Flagship Pioneering, es un fondo de inversión en ciencias de la vida muy grande, donde básicamente se hace un modelo de disminución del riesgo a través de ir etapa por etapa. Empezamos en la etapa de ideas, donde invertimos aproximadamente 200, 300 mil dólares para un periodo de 1 o 2 años, perdón, de un año. Después, aquellos que logran cumplir con los milestones que el protodirectorio de la protocompañía se fijó, reciben 300 a 500 mil dólares adicionales, y aquellos que siguen el camino adelante pueden recibir rondas A y rondas B. La inversión inicial, el capital semilla, son 750 mil dólares para un periodo de hasta 2 años, la ronda A es hasta 2,5 millones de dólares, la ronda B podemos ir hasta 4 millones de dólares. Básicamente, llamados internacionales, esto no está solo pensado para los investigadores del instituto, no nos alcanzaría el deal flow para generar el número suficiente de startups, y además porque queremos y estamos convencidos de que Latinoamérica se tiene que unir, como ustedes ya lo expresaron muy bien. Una vez que seleccionamos esos proyectos en etapas tempranas, nos asociamos, nuestro equipo del instituto, con una empresa que se dedica, una consultora que se dedica a esto, que es a tratar de entender la ciencia que tienen los socios, vamos a llamarlos socios fundadores, que son los investigadores, y tratar de encontrar cuál es el mejor modelo de negocios para ellos. Ya los empezamos a tratar de que entiendan desde la ciencia cómo poder llegar a valorizar el conocimiento. Posteriormente se presenta el caso del comité de inversión, que como dije el pastel está en minoría, por tanto no tengo un conflicto de interés, sino que simplemente me reservo un derecho a veto porque no puedo investigar o trabajar en algo que no cumpla con la filosofía de la institución. Por último se toma una decisión de inversión y después se los acompaña y se monitorea el proyecto. ¿Cómo repartimos las acciones? Y creo que esto es algo muy lindo, esto nos llevó mucho tiempo de estudio, estudiamos muchos casos y como discutíamos con Ben, hay muchos casos, cada uno tiene que agarrar el que le sirva mejor a uno mismo. Elegimos un proyecto y esos científicos fundadores van a tomar el 40% de las futuras acciones de la compañía. El fondo de inversión, por poner el 100% del capital constante y sonante, toma el 40% de las acciones de la futura compañía. Fíjense que estoy hablando de futura compañía porque todavía podemos estar en etapa de idea, de proyectos, todavía puede ser un proyecto de investigación. El Instituto Pasteur, por haber estado estudiando, trabajando y haber armado toda esta articulación que nos llevó muchos años, toma el 10% de participación de cada una de las compañías que crea, pero además pone en juego todo el ecosistema, toda la infraestructura y todos los beneficios que tiene como institución científica. Ya tiene grandes equipamientos, tenemos más de 10 millones de dólares en equipos científicos de alto porte, de última tecnología, etc. ¿Cómo logramos convencer a otras instituciones académicas que se unan al proyecto y a otros científicos que vengan a trabajar con nosotros con este dilema cultural que tenemos en América Latina, donde muchos científicos hasta hace muy poco pensábamos que valorizar la ciencia era pasarse al lado del enemigo, prácticamente vender el alma al diablo? Bien, a la institución madre, que la definimos como la institución dueña de la propiedad intelectual, le decimos, si tú dejas que el científico venga a participar de nuestro proyecto, te damos el 5% de las acciones de la futura compañía, independientemente del acuerdo de licenciamiento de la patente. Y esto nos ha simplificado mucho las negociaciones con otras universidades, otras instituciones académicas. Pero además de eso, quizás esta institución madre, los científicos estén muy cómodos trabajando ahí y no quieran mudarse al Instituto Pasteur. Por ejemplo, imagínense en un grupo que está trabajando en Argentina. Es prácticamente imposible moverlo a Uruguay por un tema de costo de vida. Si se quedan trabajando, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires, bueno, la Universidad de Buenos Aires también, para disminuir los anticuerpos contra este modelo, le ofrecemos un 5% de participación accionaria. Muchas de estas universidades no tienen una ley tan avanzada como la de Colombia, entonces no pueden tomar acciones. Bueno, tenemos una forma de que puedan tomar las acciones sin tomarlas, o sea que al final del camino van a recibir el equivalente al porcentaje de acciones que les corresponde, ¿sí? Y esto realmente nos tiene muy contentos porque primero entendemos que es justo, segundo entendemos que estamos reconociendo en este porcentaje de acciones que va a las instituciones científicas, todo lo que las instituciones científicas venimos invirtiendo en los científicos. Y quiero decir otra cosa más. Además, las instituciones científicas van a seguir pagando el salario de los científicos que van a estar teniendo su propia startup. Y entonces alguien me podría decir,
pero hay un enorme conflicto de interés. Están recibiendo fondos públicos que se los están dando científicos que están armando una empresa privada. No tengo un conflicto de interés, porque si a ellos les va bien, al instituto le va bien y a la institución académica le va bien. Por tanto, yo no estoy desviando fondos públicos hacia un sector privado. Estoy coinvirtiendo con los privados, apostando a que a los científicos les vaya bien para que al instituto también le vaya bien. ¿Y qué va a hacer el instituto con el dinero que reciba? Reinvertirlo en hacer más y mejor ciencia y empezar a hacer girar más rápido la rueda del ecosistema o del círculo virtuoso. Este fue el llamado que hicimos en el 2022, se presentaron muchos grupos y de esos grupos, por suerte, el 31 de marzo del 2023 presentamos los primeros 4 casos que fueron seleccionados para ser invertidos. Tuvimos la suerte que además los utilizamos como casos modelo para ver si los inversores de capital de riesgo se animaban a acompañarnos en la aventura. Invitamos a 10 grupos de posibles inversores, todos nos acompañaron, nos fue muy bien y seguimos trabajando con ellos. Básicamente, Before RNA es una protocompañía cuyo investigador principal es de la Universidad de la República y él se dio cuenta que hay una gran cantidad de RNAs con estructuras tridimensionales complejas que se liberan a la sangre en forma libre, no encapsuladas, y que no se podían secuenciar porque sufrían pequeñas degradaciones por endonucleasas endógenas en el organismo. Sin embargo, si antes de desnaturalizar esas moléculas para secuenciarlas in vitro las arreglaba, les arreglaba esas pequeñas melladuras que tenían, entonces después se podía leer esa molécula de RNA que había liberado la célula. Y hoy esto está siendo una enorme herramienta de diagnóstico como biopsia líquida, mejor que el ADN. ¿Por qué? Porque el ADN de la célula tumoral se diferencia del ADN de la célula normal en un 1%. Por tanto, tengo que secuenciar mucho para encontrar un error. En cambio, el perfil de RNAs de la célula tumoral es absolutamente diferente al perfil de RNAs que se liberan a la sangre de una célula normal. Entonces es un método mucho más eficiente que hacer biopsias líquidas sobre una matriz de ADN. Scaffold Biotech es una futura startup que, basándose en ingeniería de proteínas, utilizando las modernas herramientas de inteligencia artificial, está creando vacunas globales, por ejemplo, contra la garrapata. Esto tiene un impacto altísimo, y ya termino, para el mercado de Latinoamérica del rodeo, de las vacas, da pérdidas solo en Uruguay de 50 millones de dólares anuales. Estamos muy contentos y ya tienen pruebas de conceptos muy fuertes que están dando muy bien. Microdesign es biología sintética, es transformar bacterias seleccionadas, haciéndolas trabajar para que detecten, tomándolas como por vía oral, para que detecten células tumorales a nivel de cáncer de colon y reporten y además las puedan eliminar, es decir, que a su vez sean agentes terapéuticos. Y finalmente GUSK utiliza virus ARN, en particular de la familia de los arbovirus, para transformarlos en herramientas de nanotecnología contra las células tumorales. Es decir, estos virus tienen la capacidad de identificar muy precisamente, obviamente manipulados genéticamente, las células tumorales, detectarlas, infectarlas y matarlas en formas selectivas. Ya hay, obviamente, otras compañías que están haciendo estas herramientas, pero ellos tienen ventajas comparativas muy importantes. Bien. No quiero entretenerlos más, estos son un poco lo que esperamos que pase en 8 años, crear al menos 15 startups desde el instituto con un fondo de hasta 25 millones de dólares y decirles que ya hay 158 países que adherieron al PCT, sin embargo algunos aún no estamos. Nosotros tenemos la triste noticia de ser uno de los poquitos que aún no estamos, esperemos que a la brevedad estemos. Recordarles que el orden importa y muchas gracias.